Pues soy Almudena Ruiz de Velasco, profesora de la Universidad Popular, y decía que, bueno, que presento a Javier García de Andoín, que el currículum es vasto, amplio y largo, y como no voy a robarle tiempo, pues decir que más allá de su formación académica en varias universidades, forma parte como creador de instituciones, de fundaciones. Sobre todo, sí que él me señaló lo importante que para él fue el encuentro con Jean Klein, de quien recibió pues amistad, generosidad, con quien compartió, acompañó en viajes y fue su gran profesor de yoga. También él menciona especialmente con cariño importancia a sus compañeros del Self Institute. Y bueno, pues para la charla, el velo que novela o el silencio encendido, hay algo que sí que quiero resaltar y que a mí me ha tocado, que es su amor por lo que investiga y por lo que enseña, y porque para él entre investigar y enseñar no hay diferencia. Y es esencialmente el yoga de Kashmir, y que en un momento experimentó una apertura a una puerta al no saber, y que esta puerta sigue abierta y que inspira su vida. No quiero robar más tiempo, así que por mí, Javier, bienvenido. Muchas gracias por compartir. Gracias por tu presentación. Gracias a todos vosotros los que estáis al otro lado por compartir este momento, por respirar seguramente un mismo aliento. Me gustaría empezar con unos minutos de silencio, así que os invito a que os sentéis cómodamente, a que permitáis que vuestra postura despeje vuestra columna.
Podéis, con vuestra sensibilidad, sin tratar de modificar nada, como si se tratase de una mano externa al cuerpo, sentir la base de vuestra columna, tocarla con este impulso sutil. Podéis entrar en contacto con esta sensación. Sin la intención, la memoria, la imagen que tenéis aprendida del cuerpo. Tocar con una entera desnudez. ¿Cómo sentís el espacio alrededor del cuerpo? Permitir que el espacio, la sensación del espacio, se presente sin imaginarlo. La sensación, una sensación así puede que esté en un constante flujo, sin completarse, sin cerrarse, sin señalar nada. Escuchad con la sensibilidad del cuerpo el espacio que se encuentra delante. Desplegar esta sensibilidad. ¿Cómo percibís el espacio que se encuentra detrás? Podéis desplegaros simultáneamente en este campo que se encuentra delante y que se encuentra detrás. Desplegaros con todos los sentidos, de forma que la sensación permita rasgos, notas de sonido o de calor. Tal vez podáis saborear, tener una nota de sabor. Seguramente las señales sensibles no tienen un relato en el catálogo de nuestro lenguaje. Son impulsos primeros, inocentes. ¿Cómo? En la tranquilidad de vuestra casa, juntos esta noche. Sentís el espacio que se encuentra a vuestra derecha y a vuestra izquierda. El espacio no es una categoría intelectual, estética. Permitir que la sensibilidad que reconoce las formas vivas, que
vuestra sensibilidad, delicadamente, no como quien aborda algo concreto, determinado, preciso, explorando. Permitir que vuestra sensibilidad se despliegue simultáneamente a derecha e izquierda, delante, detrás. Si el espacio viene soportado por la referencia que tenéis del lugar en el que os encontráis, o tal vez tengáis un espíritu libre y sea el cielo o las montañas donde habitáis, permitir que todas estas imágenes se disipen. Sin ese esfuerzo, no es necesario. Sin tratar de fijar una sensación como quien fija una experiencia común, esto está aquí o esto está allá. La realidad no es una señal. Permitir que la sensibilidad se despliegue. Eso es un espacio orgánico, tan íntimo para vosotros mismos como vuestras manos. La realidad, si os dais cuenta, desplegarse en ese espacio en la India tiene una literatura bellísima. Tiene una enorme carga de intimidad. Es un espacio del que el cuerpo sabe. Sentid el espacio que se encuentra debajo, sin quedaros contenidos por el lugar que os sostiene, por el suelo, la silla, o donde quiera que os encontréis en este momento. Debajo no es una categoría. Permitir que la sensibilidad se sumerja en la profundidad de este espacio. Con todos los sentidos despiertos, saboreando, escuchando. Hay una reserva vibrante en la profundidad de este campo. Con la emoción y la intimidad, no de explorar formas insólitas, inéditas, sino de habitar algo íntimo, cercano, y el espacio que se encuentra arriba. En el cuerpo, en las formas vivas del cuerpo, esta verticalidad es la voz primera del cuerpo. Si el anhelo os lleva a un arriba extremadamente alejado, sutil, a una posición de una desnudez en la inteligencia, venid a otra categoría de sensaciones, algo que esté ligado al tacto orgánico. Si os dais cuenta, este espacio que se despliega arriba lo reconoce todo el cuerpo. Desplegaros sin reserva en este espacio.
no vivimos únicamente en una latitud, en una dirección, con un código postal. Vivimos en un espacio tan invadido a menudo por un esfuerzo, por un intento, por un olvido. No, este espacio no habita con los objetos que se pierden, no se encuentran, con las experiencias que uno vive, que busca. Este espacio tiene que ver no con algo que encuentro o anhelo, tiene que ver con algo que soy, con algo vivo. Permitir que el espacio se desnude de cualquier interpretación, del peso velado de las palabras, del peso velado de la emoción. Permitir que este espacio no contenido, pulsante, respirando, nos encuentre seguramente en un lugar único, común, sin una distancia. Las distancias breves son las distancias que se pueden recorrer andando, caminando, volando. Las distancias largas tienen que ver con una pérdida, con esto que a veces trae la vida. Reposar en este espacio. No hay un acto de fe. No tiene que ver con este saber hermoso de lo humano que ha brotado en Oriente. No. Sabéis de él. Tal vez este espacio escucha, sensible, el cuerpo, se presente de un modo extremadamente sutil, con notas tan frágiles. O puede brotar, lo diré con una imagen de Paul Éluard, con una fiereza hermosa, con una intensidad desbordante. Ya sabéis que el espíritu sopla donde y como quiere. Y uno no mide lo poco, lo frágil, lo intenso, lo inmenso.
realidad no es una cuestión de medida, de escala, de fortaleza de un saber frente a otro. Podéis en este espacio, sin la tensión de ese límite, entrando en intimidad con Él, solicitados por Él, sin la prisa que impone el hacer, en el tiempo preciso, exacto del vivir. Podéis también despojaros de un centro, un espacio sin centro y sin límite. Esta tarde no tengo ninguna ponencia. No quiero poner nada. Me sentiría tan pleno si cuando desconecte esta terminal, esta pantalla que nos mira, pudiese sentir todo lo contrario. Pudiese darme cuenta que no he traído nada. Me he preparado a conciencia para esta tarde. Cuando Ana me invitó para participar en este foro, algo que no está en lo habitual ni en lo común de mi hacer. Mi hacer busca otras claves, se encuentran otras claves. Y acepté. Habría tantas razones para haber declinado su oferta y acepté. He estado durante estas semanas consciente de que la realidad solamente se puede decir desde ella misma. Despojando todo ese bagaje que en mi historia personal es tan inspirador. Liberar la realidad del peso encallado
quisiera comenzar este encuentro con algo que para mí tiene mucho significado, que es una oración que extraigo de la Atharva Veda y que solamente tiene el carácter simplemente de un acto de gratitud inicial. Alabado sea el aliento de la vida. Él domina este mundo, Señor de todas las cosas y fundamento de todo. Cuando el aliento de la vida, la extensa tierra con lluvia riega, los rebaños se regocijan. Tendremos abundancia, dicen. Alabado sea el aliento cuando llega y alabado sea cuando se va. Cuando te elevas y cuando estás tranquilo, alabado seas tú. El aliento de la vida abraza con cuidado todos los seres. Como un padre a sus hijos, Señor de todas las cosas, las que respiran y las que no respiran. El aliento de la vida abraza con cuidado todos los seres. Un hombre inspira, expira dentro del vientre, animado por ti. Sale una vez más a la luz. Se le llama viento poderoso o brisa. El futuro y el pasado existen en él. En el aliento de la vida, todas las cosas se fundamentan. De todo lo que ha nacido, Él es el Señor. De todo lo que se mueve, inagotable, constante, que mis plegarias se hagan que el aliento me ampare. Despierto, Él ve a los durmientes. No calle exhausto. Jamás nadie ha oído que Él duerma entre los durmientes. El aliento de la vida abraza con cuidado todos los seres. Aliento de vida, no te olvides de mí. En realidad, tú eres yo. Como el embrión de las aguas se ciñe a mí para poder vivir. Hay una realidad en el hecho de la respiración. Respirar no tiene que ver únicamente con la respuesta de un tejido, con una función orgánica, con un soporte vital. En el aliento hay un principio integrador. El aliento sostiene una de las funciones más importantes del acto de vivir y que está en el impulso de este movimiento que nos ha traído juntos este fin de semana. Interrogar. Este tránsito de lo que creo ser a lo que soy. ¿Qué se da en este tránsito? ¿O cómo
tomo la fuerza y la dirección de orientarme en ese tránsito. Hay hoy un momento extraordinario donde el mundo que nos toca vivir, el tiempo que nos toca vivir, en el arte, en la ciencia, en la espiritualidad que está regenerando las tradiciones religiosas anquilosadas en fórmulas, seguramente ya desgastadas. La cuestión de la realidad no es una cuestión de máximos. Probablemente todos estemos fuertemente convencidos de que hay un ser más allá de lo aparente, no me cabe ninguna duda. Y que quizás un estilo de vida, quizás determinados conocimientos, todo eso que teje una búsqueda, sean imprescindibles para poder alcanzar esta realidad. Esperamos tener alguna señal que nos dé la convicción de que esos pasos no son erráticos. Todo el mundo desea tener una experiencia de amor, de libertad, de belleza, de plenitud. Y quizás entonces, alentados por esa energía vital, por ese combustible, transformar la propia vida. Se requiere una gran dosis de voluntad y a veces de optimismo para aceptar que eso pasa. No hay ningún fracaso. No hemos llegado al final de las filosofías o las metafísicas o las religiones, de ningún modo. Se trata de abrir un tiempo nuevo, de recuperar un espacio y respirarlo. De abrazar esta realidad con toda la fragilidad, la duda y la sombra, con toda la intuición, la belleza y la alegría, sin escamotear lo finito, permitiendo mirar, descubrir ese aliento que toma todos los seres, los que respiran y los que no respiran, alcanzando no en la paz, a veces tan estéril, de la montaña, una calma, una bendición en la propia vida. Si la realidad tiene un movimiento, un viaje, si la realidad toma lo irreal, lo hace con la precisión, con la delicadeza,
ama la vida. El amor no excluye. La realidad tejida con punto pequeño, como la labor delicada y precisa de un monje tibetano soplando por ese pequeño canutillo el polvo de color y dibujar un mandala. La realidad no es de paso largo. A menudo la realidad que vivimos no tiene ningún interés por la verdad. La realidad no ama la verdad. Una realidad sostenida desde una aproximación científica se apasiona en la ciencia, investiga en la ciencia y la lleva más allá. Para crear objetos de ciencia. Y el objeto de la ciencia, seguramente conocéis a Wittgenstein, y la filosofía deben alcanzar el último estadio. La realidad no tiene interés en la verdad. Y la verdad ama incondicionalmente la realidad. Todos estos materiales que están en lo real son un combustible formidable en el ser humano. Son un combustible formidable. Uno observa esa reserva de combustible. No, desde luego, en estos hombres extraordinarios que quizás uno haya tenido el honor, la fortuna de conocer. Hay un combustible extraordinario en personas, en la dirección financiera de un banco. Trabajando con niños, pesando en una báscula los camiones del servicio de limpieza de una ciudad y después estar tomado absolutamente por el saber del amor, que esto es la filosofía seguramente, no es el amor al saber, sino el saber del amor en palabras de Raimundo Paniker. Hay que comprender en primer lugar ese combustible
que está en el relato de nuestra vida. No hay combustibles tóxicos. Hay combustibles que están latentes y combustibles que están encendidos. Se necesita una chispa para encender el combustible. ¿Cómo llega esa chispa? Lo que no tengo ninguna duda es que cuando esa chispa se enciende, primero el fuego es pequeño. Durante mucho tiempo da la impresión de estar más cerca de apagarse que de progresar. Si habéis encendido fuego en casa, tomáis un brazal pequeño con un poco de yesca y durante un tiempo la llama aparentemente exigua. No hay que sofocarla poniendo enseguida un tronco pesado, toda la existencia, o mi dolor. Hay que alimentarla suavemente. Y esa pequeña yesca prende. Y el fuego agarra. No hay un catálogo pero sí hay alguna condición. Tiene que haber una yesca para que ese material se encienda. Creo que tiene que haber, en primer lugar, para poder encender ese fuego, comprensión. No, comprender no es un ejercicio de información. La información aporta miradas a menudo emocionantes. Hay textos como esta oración de la Atharva Veda que encierran algo más allá de las palabras, más allá del tiempo, de la gente que lo escribe. Comprender es más que saber. Sí, no hay nada nuevo en esto. Tiene esa tozudez la realidad de escindirse de lo verdadero. Y lo que comprendo vive tan alejado a veces. De cómo vivo. No digo de ese gran deseo que está en la vida de todo el mundo, de todo el mundo. Hablo de la forma en que uno se relaciona con su familia, con sus hijos. Cómo aborda eso tan inconfortable que es el reto. A veces en su medio de trabajo. Comprender no es confortable.
la comprensión de la que hablo no solventa las dudas. Hablo de una comprensión permeable, vibrante, que no tema al error o a la sombra. Si la comprensión no distingue todo esto, es una comprensión que duerme en ese cementerio que es la memoria. Comprender no pide instruirse en la espiritualidad sagrada de las grandes tradiciones, en el arte, en la poesía. No. Quizás usted tenga el interés, tenga el impulso que crea el asombro de mirar en esos territorios. Seguramente se comprende solo en un lugar. En la escucha. Escuchar seguramente, quizás hay toda una corriente de la pedagogía, de la escucha activa, sí, claro. He trabajado con tantos pedagogos, expertos en escuchas activas, que no escuchaban nada. Escuchar no parte de una decisión. Con la decisión de la escucha no hay escucha. A menudo, cuando uno contempla la vida y escucha lo que está pasando hoy, no lo que va a pasar mañana, se siente tan vulnerable. La escucha no busca el refugio de la calma, de la tranquilidad, de una tranquilidad que anestesia tanto. Escuchar requiere una libertad. No tiene la escucha como cualquier otra función, un momento de arranque y un momento de cierre. Cuando esta escucha, uno no sabe cuándo ni por qué.
nos toca. No se apaga jamás. Y quiero decir que cuando esto sucede, el ser humano se resiste. O duda que es una forma de resistencia. La duda desprovista del amor es tan estéril, tan insignificante. La duda es el primer movimiento de la creación. Y la creación es patrimonio de la libertad. Bueno, hay un fuego pendiente. Estamos mirando qué necesitamos para que ese fuego prenda. Lo que prenda mañana. Luego, bueno, voy a escuchar y después me voy a dar un poco de tiempo. La realidad no viene atemperada por un mañana. La realidad es. Comprender. El otro componente de este fósforo vital, solamente hay dos. Menos en lo que sé sobre el fuego. El otro componente es el silencio. Quizás una de las formas más sutiles de huida hoy, en el modo en que el hombre toma la meditación o la escucha, es esta cultura anquilosada, estereotipada, empobrecida de un silencio frío. El silencio no es una elección. No hay una estrategia en la relajación. El silencio no apaga el pensamiento, no lo reduce, no lo orilla. No busca consolarse en la emoción. No se aleja del acto. Un silencio que no respire, que no se sienta presente,
que nos exprese. En la acción y el pensamiento. Es un silencio estéril. Así que el silencio, que es el verdadero agente que activa el combustible, está cubierto por una película, por una capa de comprensión. No, el camino de la comprensión no tiene que ver con los porqués. ¿Por qué y cómo? Me resuelven cuestiones en el orden, en ese orden de procesos. Y es importante, claro, en relación a esta libertad inspirada, a esta realidad que soy. ¿Por qué y cómo? Son viajes que siempre están amarrados a la costa y sabéis que para cruzar el océano hay que perder de vista la costa. Y este es un viaje oceánico que dura una vida o varias. Lo cual no es un problema para un navegante que disfruta del hecho de navegar. Este silencio encendido el calor de este silencio, su fulgor, su llama dulce, nos junta esta noche como un solo aliento. Para desvelar el velo de la comprensión, el que no vela, sin rascarlo, sin abatirlo. No quiero traer nada esta noche. Hoy el día ha sido tan rico, tan fecundo. Solo respirar. Respirar con ustedes.
Les dije que os he dicho que he tomado la labor precisa y concienzuda en estas semanas de aparcar las voces, los textos, las formas de saber que amo. Solamente me he guardado al poeta, que es el más vulnerable de todos los artistas y seguramente el que está más realizado por la verdad. Hay poetas con un gran oficio, con un saber de la palabra, y es un ejercicio delicioso leerles. Y hay poetas que están dichos por la poesía. Quiero leeros esta noche 2 poemas y después damos paso a vuestras preguntas, si os parece. 2 poemas de un poeta argentino que se llama Roberto Juarroz. Toda su obra tiene el mismo título, Poesía Vertical. En relación al saber. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre. Una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz. No una señal con el dedo, no un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una célula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor. Crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. Pues tomáis la palabra. Hola Javier, buenas tardes. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Yo creo, van poniendo en el chat muchos que tus palabras llegan al alma. Gracias por compartir desde este lugar de silencio y de poesía, ¿no? Que yo creo que nos ha ido como bajando a todos. Entonces te voy a realizar una pregunta. ¿En qué condiciones se facilita que ese silencio se encienda?
todos sabemos que en todas las formas que tiene el dolor hay siempre una posibilidad de ir más allá de ese muro de creencias. Si el dolor tiene una función y no es necesario, es la de desvelar lo esencial. Exactamente igual que la alegría. Hay otro gran agente para encender el silencio, que es el asombro. Uno de los, seguramente, filósofos indios más conocidos en los grandes titulares, como nosotros tendemos a conocer las cosas, que es Patanjali, al que he de decir que no tengo ninguna estima. Dice algo que, sin embargo, me parece absolutamente verdadero, que el asombro es la fuerza que vertebra, que ensarta el saber del yoga. ¿Cuándo hemos reducido tanto el asombro? Uno no puede vivir sin esto, y entonces buscamos el efecto de estar asombrado. Y uno viaja al otro lado del mundo, toma 14.000 kilómetros para recorrer una senda en los Himalayas o dormir bajo las estrellas en un desierto. La vida nos ofrece todo eso. Viene con la sensación de encontrarse más vivo, ¿no? No creo que podamos llamar a esto asombro. Si el asombro tiene un lugar donde se manifiesta radicalmente, es el instante. No, el ejercicio del instante, que tiene que ver con la práctica del silencio, que seguramente es tan común para todos nosotros. Con lo que hay aquí y ahora, mirarlo realmente. También otra pregunta, Javier. ¿Qué papel juega el deseo en la comprensión? ¿Y qué papel juega la sombra? Creo que ignoramos completamente el deseo. Hemos cultivado una forma de desear menor, que son los apetitos. Y estos apetitos están invadiendo
ser humano desde que es un niño. A veces esos apetitos tienen una forma de mostrarse tan digna y son educación, proyecto en la vida, etc. Y cuando esos apetitos, porque todos los apetitos acaban por extinguirse, por realizarlos o por desvitalizarlos, no sé. El sabor siempre es amargo. Solo hay un deseo. Un deseo que no tiene peso, que no parte de la ausencia, que no se construye en claves de estar completado, que es una fuerza vital, plena de belleza, plena de belleza, plena de funcionalidad. Y ético. Jean Klein llama a este movimiento la alegría sin objeto, este deseo de ser que es ético, estético y funcional. Los hombres sufrimos muchísimo por la pérdida de este deseo, por el olvido de este deseo. Y el tiempo va de un modo muy desencarnado, mostrándose dolor. Javier, si la realidad es comprender, ¿por qué la realidad no ama la verdad? Si la realidad es comprender, ¿por qué la realidad no ama la verdad? La realidad pone en acción la verdad. Y la verdad tiene una vocación de realidad, de expresarse, de decirse. El mundo en que vivimos, el modo en que la realidad activa esas verdades, la rotundidad de esas verdades, los hechos fácticos, no hace falta más que mirar cómo nos hemos construido
están absolutamente carentes de amor. El amor es una condición primera, está antes que todo. No amamos las cosas porque las conocemos. Las podemos conocer porque las amamos. Te digo otra pregunta. Lo que pasa es que no sé si la ha terminado el de concretar. Viene a decir, la poesía y la mística no son para todos. No son para todos. Es una afirmación. La poesía y la mística no son para todos. Lo que pasa es que la pregunta no me queda clara. No sé si lo ha dicho. ¿Cómo terminaron los que conocemos? No sé si esto te suscita algo, o a lo mejor lo que se refiere es qué pasa con los que, para los cuales la poesía y la mística no son, ¿no? O no conectan con ella. No sé a qué se ha referido, lo estoy preguntando, pero no me contesta. No sé si a ti te suscita algo. Perdona, Javier. Yo creo que sí que está diciendo cómo terminaron los que conocemos, o sea, personas, poetas y místicos como que fueron vilipendiados y perseguidos, ¿no? Esto es, sí, sí. La poesía está más allá del poeta y más allá de quien la lee. La mística no se reserva para las almas sublimes, no es patrimonio de los místicos. Quizás esta poesía, antes de revestirse de palabras, de este saber antes de decirse en el alma de un místico, ese comienzo, ese material, ese calor, eso está más allá del relato, más allá de la tradición, o más allá de lo que este señor con toda razón llama poesía, poetas o místicos. Uno puede encontrarse con la obra más sublime y ignorarla por completo, por supuesto. No es importante el poema ni el místico. No tiene ninguna importancia el hecho del poema o el hecho de la mística. Y digo que la verdad se dice, se expresa. Si para este hombre la voz, el aliento que respira, que ilumina, que prende su silencio, no tiene claves de poesía o de mística. ¿Qué más da? Un hombre así es capaz de entender profundamente al poeta, aunque no haya leído un solo poema en su vida. De entender profundamente al místico,
aunque no tenga ninguna afinidad, ni creencia, ni proximidad con el relato místico. Lo puede comprender. Cuando la poesía y la mística van tomando capas de creencia, capas de doctrina y de quien las formula, todo eso pone mucho peso al velo. La urdimbre del velo se hace pesada. Y el velo entonces vela. Y uno tiene la esperanza de que al otro lado, quizás al final de una práctica, al final de un saber que nunca llega, la libertad aflore. Seguramente ustedes conocen esta teoría de ese poder interno en el yoga. En la tradición del pensamiento indio se llama Siddhi. Siddhi literalmente significa final de sadhana. La sadhana es el camino, la práctica, el final de la práctica. No el final del acto de llegar, sino finalizarla. De tener absolutamente esa intención de llegar a ser, de convertirse en algo que uno añora o que espera en algún momento alcanzar. Un poeta, y a la luz de esta pregunta, quien lo formula lo es, contempla en lo finito la inmensidad. Abraza el acto de vivir. El momento desnudo, sin creencia. Por eso en la poesía, la palabra y el silencio se relacionan de una manera precisa y dice tanto lo uno como lo otro. Y lo uno y lo otro son lo que distingue el poema simplemente de un decir. Esta palabra abrazada de silencio y este silencio que se formula. De esta poesía, que es más importante que el poeta, de la resonancia de esta poesía, se sabe sin acudir a ningún editor. Y si por fortuna cae en sus manos palabras impresas en una hoja de papel y el fuego está encendido, esa poesía se hace voz propia. No es necesario recorrer páginas y páginas. Eso forma parte de la locura de un enamorado.
de algún modo hemos desprovisto la vida de la belleza. La hemos extirpado. La belleza que no tiene que ver con lo bello, que es cultural, que es circunstancial, que a menudo oculta intenciones deshonestas. La belleza no está en los lugares sublimes. La belleza está en el asombro que supone vivir. Y la belleza educa, se contagia, orienta y transforma. La poesía no duerme en las estanterías polvorientas de la biblioteca. Y para... El cuerpo es poesía. Me gustaría, Ana, que se acerca el momento que voy a tomar con esta tarde, que los últimos minutos, estos 4 o 5 últimos minutos, los hiciésemos en silencio. Me parece muy bien. Luego entraré y te despido, cuando tú ya cierres. Muy bien. Pues encontrémonos en silencio.
Sí. Gracias. Ustedes son la luz del mundo. Javier, por el silencio encendido que se desprende de tu intervención esta tarde, muy amable, un placer.